El cristianismo forma parte de las creencias religiosas junto con el judaísmo y el islam. Son religiones que implican una fe al credo y la obediencia al código moral según lo establecen las escrituras sagradas. Jerusalén es considerado una ciudad santa para las tres religiones y la ciudad antigua es un lugar sagrado para los cristianos, ya que consideran que es en donde Jesucristo pasó sus últimos días. En cuanto a la vestimenta, según lo establece la Biblia, las mujeres cristianas en cualquier cultura o sociedad debe estar basado en tres principios: el de ser decorosos, que se refiere a recatada, honesta y decente, con pudor, que trata de mantener su decencia y no ser mostrada, con modestia, el de mantener su libre orgullo, pretensión y vanidad. La vestimenta del hombre no era muy establecida, pero sin embargo tenía que mantener los tres principios. Y el Dios que representa a los cristianos es Jesús, que fue el Hijo de Dios encarnado y concebido en María. El Islam. El Islam es una religión monoteísta revelada que informa y configura un sistema civilizado y cultural. Proviene de la raíz árabe SLM, que significa paz, obediencia a Dios, salvación. A los seguidores o creyentes en el Islam se les considera musulmanes. Esta palabra también proviene de la raíz árabe SLM. El Islam surgió con el profeta Mahoma, que cerca del año 510 comienza a dar a conocer las revelaciones de su Dios único y verdadero, Alá. Entre las principales características del Islam tenemos lo que son las principales fuentes de fe, el ayuno, el Corán, Alá, el Sharia o Sharia, también conocido así, y el Hadís, el Corán. El Corán es un libro religioso para esta religión, consta de 114 capítulos y se dice que fue entregado a Mahoma mediante el arcángel Gabriel por Alá. La principal fuente de ley es el Sharia o Sharia. Y el Hadís son las acciones, narraciones o dichos del profeta Mahoma, que viene a ser considerado como la segunda fuente de ley. Muchas gracias. El judaísmo fue la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad. El término judaísmo hace referencia a la religión, cultura y tradición del pueblo judío. Los judíos tenían como nombre Yahvé, Dios que realizó un pacto con los hebreos, siendo a ellos quien entregaría la tierra prometida. El idioma litúrgico es el hebreo, por el cual está escrito el Torá, uno de sus más grandes libros sagrados. Nadia Julián sostiene que la estrella de David es un emblema del judaísmo, un símbolo de paz y equilibrio, agregando que en el pasado fue empleada como un talismán en las batallas lideradas por los israelitas. Al inicio, tanto la vida como la muerte y todo lo que forma la naturaleza constituía lo sobrenatural. Los antecesores más antiguos de los sacerdotes y las religiones son los chamanes, palabra de origen siberiano que identifica hombre, Dios, medicina y que significa sabio, que inició hace 40 a 50 mil años en Asia Central, especialmente en Siberia hasta hoy en día. Las culturas de Mesopotamia, China e Iberia son las principales comunidades chamánicas de la humanidad. Figuras hechas de piedra tenían un gran significado simbólico, así como tres animales: las grandes aves cazadoras, los felinos cazadores y los reptiles subterráneos, así como también el uso de tótems zoomorfos y antropomorfos que tenían virtudes divinas de animales y de la tierra. Creencias religiosas ancestrales. La religión antes y ahora se ocupa del aspecto espiritual de la condición humana, los dioses y diosas, la creación del mundo, el lugar del ser humano en el mundo, la vida tras la muerte, la eternidad y cómo escapar del sufrimiento de este mundo o el siguiente. Y toda nación ha creado su propio dios a su imagen y semejanza. En la ancestralidad andina, lo sobrenatural era la vida y la muerte, el nacer y el morir, las fuerzas naturales de la naturaleza, como el rayo, la lluvia, el fuego, los terremotos, maremotos, inundaciones, tornados, truenos, la erupción de volcanes, las auroras boreales, los arcoíris y otros efectos naturales, así como la eterna pregunta de saber si hay vida más allá de la muerte, de dónde se viene a nacer o si hay otros mundos aparte del nuestro. Un claro ejemplo de la teología andina es el Tahuantinsuyo. La figura de Huiracocha trasciende en el tiempo y el espacio.
como figura religiosa principal de distintas culturas andino-amazónicas. Ha sido llamado con distintos nombres y múltiples representaciones de acuerdo a la cultura que lo representó en sus templos, pirámides, telares, jeroglíficos, cerámicas y tallados en piedra. Creencia ancestral existen los 4 abuelos de la tierra, Pachamama o Madre Tierra. El culto y reverencia al espíritu de la Madre Tierra es inmemorial. La mayoría de las culturas andinas, prehispánicas y los actuales pueblos originarios tienen a la Alcamama como el eje de la vida comunitaria. El Cuchumama, Madre del Mar, el agua junto con la tierra son los formadores de la vida humana. Los pueblos andinos identificaron al agua como un elemento mágico. El Nina Machula, abuelo fuego, abuelo viento. El fuego es un elemento sagrado para los andinos, llamado también Yayamila. Abuelo fuego es pieza clave y central de todas las ceremonias, especialmente las dedicadas al Padre Sol, como el Inti Raymi, el Kapal Raymi, los solsticios y en las ceremonias nocturnas dedicadas a Mamquilla. El viento transmite la energía del cosmos. El viento y el Kuntur, el cóndor, son mensajeros de los Apus para habitar en los cielos, el Hanan Pacha o tiempos Pacha. Como podemos ver, la ancestralidad no solo se basaba en la creencia de un solo Dios. La teología andina se basa en el amor, la realidad, la reciprocidad, la naturaleza, la armonía, el convivir con el prójimo en una sana armonía. Es por ello que realizaban ceremonias y sacrificios en honor a los dioses que cuidaban de ellos y les otorgaban alimentos a través de dioses como Inti, el cual fue considerado el padre de los incas y la máxima divinidad. También tenemos otros dioses como Huitlacocha, que es el dios creador o dios supremo. También Mamacocha, que es la madre de las aguas, era una diosa a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. De esta manera se crearon dioses para cada fenómeno en forma de gratitud y con el afán de mantener el equilibrio del cosmos. En las creencias religiosas occidentales y en las creencias religiosas ancestrales existen ciertas semejanzas. Una de ellas es que realizan ceremonias o prácticas específicas para honrar a su Dios, en forma de adoración y alabación a ellos, ofreciéndoles ofrendas como forma de retribuir a su cuidado y protección divina. Todo esto se realiza en templos establecidos por ellos mismos, donde realizan dichos cultos o prácticas. En cada religión se establece un sistema jerárquico o grupo superior que dirige a los creyentes. Una semejanza muy importante es que ellos son fieles creyentes a sus dioses. Las religiones se basan fundamentalmente en enseñanzas o libros ya establecidos dentro de su religión. Por ejemplo, en el Islam, ellos tienen su libro el Corán, que fue escrito por el profeta Mahoma, donde se encuentran todas las enseñanzas, mandatos dictadas por el propio Alá, que es el Dios que ellos adoran. Creencias religiosas ancestrales. Eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. No se basaban en textos sagrados. Se pedían favores a un poderoso espíritu. Hacían rituales hacia sus muertos. No tenían una ciudad sagrada. Creían que había vida después de la muerte. Su mediador era una persona que se conocía como un chamán. Diferencias entre las creencias religiosas occidentales y ancestrales. Las creencias religiosas occidentales eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios. Se trata de religiones mundiales. La idea de Dios en términos de trascendencia, personalidad y unidad. Todas cuentan con un personaje sagrado, como es Moisés, Jesús y Mahoma. Todas se basan en textos sagrados, como es el Torah, la Biblia y el Corán. Jerusalén, ciudad santa para las 3 religiones. Todas tenían lugares de celebración del culto religioso, que es la sinagoga, la iglesia y la mezquita. La existencia de mediadores especializados, como es el rabino, el papa y el imán. La creencia entre los ángeles y los demonios. El ayuno como forma de expiación y el pecado como transgresión de la ley sagrada. Bueno, para poder relacionar las religiones con la empresa, vamos a considerar como sistemas socioculturales y como tales los elementos ideacionales como los esquemas colectivos de significados, valores, conocimientos y creencias que forman un todo integrado con los elementos socioestructurales, estrategias políticas y procesos de la organización. Una organización como grupo social es el resultado de una decisión humana a partir de la
estructura organizacional busca cumplir funciones básicas como las de definir las relaciones, los roles y los estatus de todos los miembros, así como racionalizarse y facilitar con ello el cumplimiento de los objetivos. Asignar claramente las responsabilidades a la vez que determina las jerarquías de autoridad y los mecanismos de control. Establecer parámetros para la división del trabajo, delimitar la influencia de cada cargo, identificar las dinámicas de poder, tomar decisiones acerca del grado de centralización y coordinación establecidas en la organización y entre otros. Por ello, entender la estructura organizacional como la distribución de las personas en las diferentes líneas de trabajo implica el reconocimiento de división del trabajo, que es la asignación de diferentes oficios o tareas a las personas de la organización, y de los rangos o jerarquías, los cuales son posiciones que detentan las personas con reglas y normas que especifican el comportamiento de estas en los diferentes cargos. La estructura de las diferentes religiones y la autoridad jerárquica de los cargos son explicados basándose en el conocimiento, la sabiduría y el poder del discernimiento que lo posee. Esta autoridad se entiende más como un título basado en el conocimiento bíblico, la experiencia y la permanencia en el servicio de Jehová y en su obra en lo que corresponde a la religión cristiana. Esta concepción hace que las empresas se trabaje con un sentimiento de igualdad en cuanto a que todos se sienten como hermanos y saben quiénes son los más idóneos para dirigir de acuerdo con el tiempo y la experiencia que poseen y por la preparación espiritual y el carisma con el que cuentan. Por ello no se considera que unos ocupen puestos por encima de otros, sino que ocupan cargos diferentes. Se establece un control de rentabilidad representado en el manejo financiero y la distribución de los recursos.